Iniciamos con la unidad número 2 y el primer tema con el que vamos a comenzar son los operadores de comparación. Los operadores de comparación nos van a permitir justamente comparar celdas o datos que haya en las celdas precisamente para verificar si son iguales, si son distintos, y en función de determinar si son iguales o si son distintos nos van a indicar lo que se denomina un valor booleano, un valor de verdadero o falso, justamente si esos valores son iguales o si son distintos. Por otro lado, al trabajar también con números, vamos a poder también evaluar si un número es más grande o es más chico que otro, y en función de eso también obtener una devolución por verdadero o por falso. Esto es necesario porque cuando empecemos a trabajar con las funciones en los temas que siguen, vamos a utilizar estos comparadores en todo momento. Y es importante entonces que tengamos bien en claro qué implica utilizar un comparador. Para eso entonces lo que vamos a observar es que nosotros en Excel en términos generales vamos a trabajar con dos tipos de datos. Por un lado los textos, es decir, celdas como las que tenemos aquí en la columna C y en la columna A, celdas en las que solo tengamos escrito textos, y números. Los números, como los que tenemos escritos en las celdas de las columnas C y A también, van a permitir trabajar con un mayor número de comparadores. Es decir, con los textos nosotros en términos generales vamos a poder verificar si un texto es igual o si es distinto a otro. Con los números vamos a poder también verificar si un texto es igual, si un número es igual o distinto a otro, pero a su vez también vamos a poder verificar si es mayor, si es menor, si es mayor o igual o si es menor o igual. Para eso vamos a utilizar entonces esta simbología que vemos en esta columna, es la misma que tenemos aquí, en este caso coinciden esta con esta, bien, igual y distinto, para los textos y los números es la misma simbología, pero en el caso de los números vamos a trabajar también con mayor, menor, mayor igual o menor igual. Para eso entonces vamos a ver acá en esta tablita un pequeño ejemplo. Voy a comenzar con los textos y lo que voy a hacer es, siempre trabajando con los valores de las celdas, verificar si el contenido de esta celda, de la celda A5, es igual al contenido de la celda C5. Para eso entonces, igual, recordemos, voy a insertar una fórmula en este caso, y lo que voy a hacer es verificar si A5 es igual a C5. Enter. En este caso, la fórmula que acabo de escribir, que es una fórmula lógica, está comparando los valores de las celdas, me dice que es verdadero. Si yo cambio uno de los dos valores, supongamos que enero lo convierto en febrero, es decir, escribo febrero, automáticamente me devuelve falso. ¿Por qué? Porque justamente ahora son distintas. Es decir, cuando cambia el valor de la celda, la evaluación que estoy haciendo acá, que en definitiva es una comparación entre ambas celdas, me dice que es falso. Voy a deshacer para que vuelva a quedar enero. Lo mismo puedo hacer con las celdas de abajo. Igual voy a verificar si estas son distintas. Para eso escribo el mayor y el igual enfrentados. Indico cuál es la otra celda, es decir, voy a verificar si febrero es distinto de marzo. Son distintas, por lo tanto, la devolución es verdadera. Ambas celdas tienen textos distintos. Yo aquí puse meses del año, podría haber puesto cualquier texto, no hay ningún problema. Lo que estoy haciendo es verificando si lo que hay en una celda es exactamente igual a lo que hay en la otra. Bien. Si por el contrario fueran iguales, supongamos que ahora este febrero lo convierto en marzo, en este caso la devolución de la fórmula de comparación es falso porque justamente yo estoy verificando si son distintas. El símbolo que yo puse aquí es verificar si los textos son distintos. Como son iguales, la devolución que me hace es por falso. Vamos con los números. Con respecto a los números, puedo utilizar la misma simbología que utilicé para los textos. Lo voy a hacer. Voy a verificar si este número es igual a este otro. Es decir, si el contenido de la celda A2 es igual al contenido de la celda C2.
me devuelve falso, justamente porque son distintos, tengo el 33 y el 14. Si reemplazara el 14 por el 33, obtendría verdadero. Y si hiciera lo mismo en la otra celda, el 33 por el 14, estoy comparando A2 con C2, obtengo verdadero. Vuelvo a deshacer. Lo que voy a hacer ahora es verificar cuál es más grande y cuál es más chico. Lo voy a hacer con las celdas de abajo, con el 78 y el 100, que son A3 y C3. Entonces lo que voy a hacer ahora es verificar si A3 es mayor que C3. En este caso es falso. 78 no es más grande que 100, es decir que A3 es menor que C3. Si cambiara 78 por el 200, ahí se convertiría en verdadero, porque en este caso la evaluación que estoy haciendo es que el valor de A3 justamente es mayor que C. Si fueran iguales, ¿qué sucedería? Al haber puesto el mayor, me daría falso, justamente porque lo que yo estoy evaluando acá es si es mayor. Son iguales, por lo tanto no es mayor. Voy a hacer lo mismo, pero ahora comparando con si son menores. Es decir, voy a verificar si A3 es más chico que C3. Obviamente que me da falso porque siguen siendo iguales. Voy a volver a poner el 78 que tenía antes y ahí obtengo verdadero. ¿Por qué? Porque 78 es más chico que 100. Por lo tanto, la condición de que A3 es más chico que C3 se está cumpliendo. Aquí en la tablita pueden observar la simbología, siempre es la misma, bien, para tenerlo como referencia. Y por último podemos verificar el mayor o el menor igual, es decir que yo aquí podría verificar si A3, acá voy a verificar dos condiciones, si es menor o si es igual, ¿sí? Una de las dos, o es menor o es igual. En este caso obtengo verdadero porque sigue siendo menor. Si pongo el 100, que antes me daba falso porque yo estaba verificando solo si era menor, ahora me va a seguir dando verdadero, porque justamente estoy evaluando dos condiciones, o que sea menor o que sea igual, las dos al mismo tiempo, sea menor o igual. Se están cumpliendo las dos. Ahora, si cambio por el 101, la evaluación se convierte en falsa porque justamente no es ni menor ni es igual, es mayor. De esta manera entonces, los operadores de comparación estamos observando que la devolución que hacen siempre es indicar si es verdadero o falso, es decir, si yo evalúo si son iguales, o es cierto o no es cierto. Si es menor o menor igual, va a verificar lo mismo. Y siempre la devolución de una comparación va a ser por verdadero o por falso. Esto es fundamental, como les dije al principio, porque en las funciones que vamos a seguir viendo ahora a continuación, esto lo vamos a utilizar todo el tiempo. No es que vamos a obtener resultados de verdadero o falso, pero esta devolución que hace la función en la celda que podemos observar acá, dentro de una función va a ser importante porque de acuerdo a si es falsa o si es verdadera, el resultado de la evaluación que va a hacer una función va a poder variar. De esta manera entonces terminamos de ver los operadores de comparación.